Hola a mis queridos maestrantes, espero que estén bien. Hemos estado trabajando ustedes y nosotros acá para que la maestría continúe con nuestro módulo exitosamente y así esperamos que concluya. Seguimos en el módulo 8, en la unidad 2, que ya estamos casi que en la recta final de este módulo y de esta unidad. Vamos a realizar hoy nuestro encuentro número 7, dándole continuidad, como les decía, a la unidad 2. Aquí, como siempre, los objetivos de la unidad, que ya ustedes los conocen, y el sistema de contenido, donde ya vieron lo que abordamos en el encuentro número 3, en el encuentro 4, el 5, el 6, y hoy, en este encuentro 7, vamos a abordar la metodología para el diseño de proyectos sociales. La evaluación final del módulo ya la conocen, no lo voy a reiterar. Vamos avanzando en ese diseño del proyecto social, educativo o comunitario que ustedes declararon y que hemos ido construyendo a medida que se abordan los contenidos de la unidad. ¿Cuáles son los objetivos de este encuentro? Aquí están. Ustedes van a continuar diseñando procesos y van a aplicar los fundamentos conceptuales y metodológicos básicos para el diseño, implementación y evaluación de proyectos sociales, que es el tipo de proyecto que vamos a abordar hoy. El contenido de este encuentro, muy concreto: metodología para el diseño de proyectos sociales. Y bueno, vamos a abordar qué es un proyecto social. Pero antes de abordar qué es un proyecto social, vamos a referirnos a los problemas sociales. ¿Qué son los problemas sociales? Bueno, son aquellos que afectan a una comunidad o un grupo de personas que comparten o interactúan en un mismo espacio, y estos problemas sociales surgen a partir de una carencia o una falta que afecta el desarrollo y el bienestar de ese grupo de personas o de esa comunidad. Los problemas sociales tienen un ciclo vital. Hay 4 etapas o fases. Un primer paso es que algún grupo de interés, sea público o privado, o alguna organización, o en este caso ustedes como gestores, llamen la atención sobre alguna situación o condición problemática en ese grupo humano. En la segunda fase tiene lugar el reconocimiento de la existencia del problema, es decir, que ya la comunidad, las instituciones políticas y sociales de la misma, pues reconocen la existencia de ese problema. Posteriormente tiene lugar el debate público sobre el problema, donde se defienden y argumentan las diferentes aristas y las perspectivas desde la visión de los participantes sobre ese problema. Interpretaciones y explicaciones diferentes sobre el origen, la causa, los efectos y la propuesta de soluciones de manera abierta. Y por último, se diseña entonces una política para resolver ese problema. Para encarar una problemática social hay que abordarla integralmente. Ese abordaje integral implica analizar los múltiples actores, gestores, transformadores que participan e interactúan en esa problemática social. La dinámica que se genera en ese espacio social a la luz de esa problemática y la necesidad de encontrar soluciones. No es para asumir una posición contemplativa, sino para asumir una postura activa, proactiva, más que reactiva. Ahora bien, los proyectos sociales son una alternativa para atender los desequilibrios en la sociedad y tienen determinados principios que los sustentan.
Dentro de esos principios está la participación. No se puede concebir un proyecto social sin la intervención y la participación de los interesados o los afectados. Eso es un principio primordial. La sostenibilidad, es decir, que el proyecto social sea sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros como gestores nos retiremos, cuando se hayan cumplido todas las etapas del proyecto, eso no vuelva a punto cero, sino que haya una continuidad más allá de las intervenciones realizadas por el proyecto. Es decir, que perviva en el tiempo y en el espacio lo que hicimos en el proyecto. Porque de lo contrario, el proyecto tendría en esa sociedad la duración que tengamos nosotros con la permanencia allí. Y eso no es lo que pretendemos. La participación y la sostenibilidad que ya vimos, otro principio y muy importante es la equidad de género. Es decir, que se atiendan las particularidades y necesidades diferentes de hombres y mujeres. Además, el principio de interacción. No es algo cerrado, hay que interactuar con otras instancias del nivel público, del nivel privado. La equidad, es decir, orientado a los menos favorecidos, a los excluidos, buscando restablecer el equilibrio social. El respeto a la diversidad cultural, ideológica, política, etc. Y la evaluación, que sea evaluable, que sea posible medir los cambios en el bienestar de las personas que habitan en ese contexto. Vamos a manejar algunas ideas para comenzar el tratamiento de los proyectos sociales. Todos los días puede que ideemos y desarrollemos proyectos, pero ya aquí estamos contrayendo un compromiso, pues además tenemos que ponerlos por escrito, son para llevarlos a cabo, hay que pensarlos muy bien. Quienes los realizan deben pensarlo y escribirlo, planificarlo con todo lo que hemos hablado de la importancia de la planificación, porque además nos da seguridad. Y tenemos que estar claros que desde el momento que presentamos el proyecto nos estamos comprometiendo con esa sociedad, con ese grupo de personas que habita allí. También es necesario tener un equipo, los gestores, los participantes, todos, los beneficiarios, saber quiénes somos y para qué trabajamos. Hay una frase de Paulo Freire que él define estelarmente: a favor de qué y de quiénes estoy, contra qué y contra quiénes estoy desde el punto de vista de los males sociales. Quiere decir que vamos a trabajar a favor de los desposeídos, de los desfavorecidos, en contra de los males que están aquejándolos. Saber con claridad qué queremos conseguir, a dónde queremos llegar y decidir a quiénes va dirigida nuestra actividad. Otro elemento para tener una idea y un buen proyecto es que un buen proyecto es aquel que responde a las necesidades de las personas, atiende a necesidades que no estén cubiertas, está basado en una idea interesante y estará basado, para que sea un buen proyecto, en ideas claras. Hay que tener claridad de hacia dónde vamos, de dónde vamos a partir y hacia dónde vamos y cuál es la ruta que vamos a seguir para llegar a donde hemos planteado. Necesitamos determinados medios, no solo dinero, que también en alguna medida, como yo les he dicho, hace falta, sino recursos. Y cómo conseguirlos ahí en el propio escenario, en el entorno, apoyándonos en otras entidades, tanto del mundo privado como del sector público. Y por eso es importante prever qué necesitamos y para qué necesitamos esos recursos. Formular un proyecto supone contestar a las preguntas que ya ustedes conocen y que las hemos abordado en otros elementos de proyecto. ¿Quién va a desarrollarlo? ¿La institución o los gestores en este caso? ¿Por qué queremos hacerlo? Y esa es la justificación del proyecto. ¿A quién va dirigido? Que son los destinatarios.
¿Para qué queremos hacerlo? Y ahí responde siempre al para qué, responden los objetivos. ¿Qué queremos hacer? Es decir, ¿qué actividades? ¿Con qué vamos a hacerlo? Son los recursos. ¿Con quién vamos a contar? Tanto los gestores, los demás profesionales, como los beneficiarios. ¿Cuándo vamos a hacerlo? Y ahí están los plazos, el cronograma, que nos permite ubicar en el espacio y en el tiempo las actividades propuestas. ¿Dónde vamos a hacerlo? Ahí está el lugar y los espacios. ¿Y cuánto nos va a costar? Y ahí está el presupuesto, que aunque modesto, pero hay que definirlo, porque puede que todos los recursos no los tengamos a mano, entonces tengamos que buscar otras alternativas. Hay que convocar a toda esa comunidad, a todo ese segmento social. Tenemos que asegurarnos de que entendemos y hacemos entender correctamente el texto del proyecto, adaptar los recursos que tenemos a las necesidades y posibilidades que esto nos dan, saber que estamos adquiriendo obligaciones legales también y es necesario acudir a personas que nos puedan dar información relevante acerca del contexto y acerca del propio proyecto. Como consejos finales, hay que prestar atención a la imagen que proyectamos en esa sociedad en la cual vamos a trabajar, cuidar también la presentación de la documentación, ser transparentes en lo que hacemos y con mucha honestidad y en cómo utilizamos los recursos. Evaluar sistemáticamente para saber qué tal van las cosas. Hacer una buena memoria del proyecto desde la idea, ir registrando todos esos momentos del proyecto. Trabajar en equipo. El equipo es fundamental en el trabajo de un proyecto y utilizar al máximo la imaginación, pensar, soñar, pero con un criterio realista de cómo vamos a ejecutar esos sueños. Entonces vamos a adentrarnos en aspectos ya más concretos de los proyectos sociales. Aquí hemos querido representar un segmento social. Vamos a ver las generalidades sobre los proyectos sociales. Hay un principio fundamental que tenemos que respetar. Los proyectos sociales resuelven problemas y satisfacen necesidades. Si no hay un problema y no hay una necesidad que satisfacer, realmente no tiene sentido que elaboremos un proyecto. Porque el proyecto nace por el deseo que tenemos de mejorar la realidad en la que se vive, en la que vive ese segmento social al cual va dirigido el proyecto. El proyecto tiene la misión de prever, de orientar y preparar bien el camino de lo que se va a hacer. Eso es importante. ¿Cuáles son las características de los proyectos? Aquí mencionamos algunas. Se dan hacia el futuro, es una proyección, una visión de futuro. Se dan en ambientes cambiantes, no podemos pensar que la vida se va a paralizar y va a estar estática para que nosotros apliquemos lo que concebimos. No. Siempre les digo, la vida práctica es mucho más rica que todas las ideas y tenemos que tener la inteligencia emocional suficiente como para ir maniobrando en dependencia de cómo se van dando las circunstancias. Los proyectos se plantean generalmente a largo plazo y sus efectos deben ser duraderos e irreversibles. No puede ser que hayamos avanzado 10 pasos en el desarrollo de ese grupo social y después retrocedamos 20. Realmente los logros deben ser duraderos e irreversibles. Es importante resaltar en todo proyecto lo que se quiere conseguir, es decir, precisar la finalidad del proyecto. Adaptar el proyecto a las características del entorno y a las personas que lo van a llevar a cabo. Tener datos e informaciones técnicas fidedignas, fieles, para el mejor desarrollo del proyecto. Si usted no está bien informado, pues no puede ejecutar adecuadamente el proyecto. Y tener determinados recursos, aunque sean los mínimos, para su aplicación y la temporalización o cronograma
porque, como les digo siempre, el proyecto no es para que se haga cuando se pueda en las calendas griegas, sino que tiene que estar ubicado, bien ubicado en el espacio y en el tiempo. Dentro de las características de los proyectos sociales, ya decíamos, se orientan a la resolución de problemas y tienen que intentar y lograr, añado yo, siempre resolver una carencia, una necesidad y mirar siempre al futuro que intentamos mejorar. Vamos entonces a una definición de proyecto social. La tenemos acá, ustedes la van a leer, no me voy a detener en ella porque lo que hace es ubicar en palabras estratégicas, palabras calientes, como les digo a veces que dice un compañero mío, lo que sintetiza la esencia para que un proyecto social pueda ser denominado como tal, tiene que poseer 4 aspectos fundamentales. Y aquí los planteamos. La atención frente a la fragilidad de los individuos. La ayuda frente a las carencias de los más necesitados. La responsabilidad y compromiso para tender la mano a quien verdaderamente lo necesita. Eso es esencial para que algo se pueda llamar un proyecto social. Los proyectos sociales pueden clasificarse de acuerdo a cómo intentan satisfacer la necesidad. Están los que apuntan a satisfacer directamente una determinada carencia sobre la base de determinados estándares sociales, los que facilitan indirectamente la satisfacción de una necesidad especial, los que introducen nuevos sistemas productivos para mejorar situaciones sociales, los que afectan a situaciones que se apartan de una normalidad socialmente definida y los que apuntan a introducir tecnologías organizativas para producir cambios en las situaciones sociales. Es decir, que hay una gama de proyectos sociales porque una gama que puede ser tan amplia como tantos problemas sociales nos podamos encontrar en determinado contexto. Ahora, ¿qué implica un proyecto social? ¿Qué es lo que implica un proyecto social? Nos quedamos pensativos, ¿no? Vean. Implica una reflexión seria sobre el problema social concreto que pretendemos mejorar. Nada sin suficiente información, nada sin claridad de las ideas, sin claridad de los propósitos. Tomar conciencia de las necesidades existentes y elegir el problema concreto que precise solución y que sea posible esa solución. Necesidad y posibilidad, les digo siempre, son 2 categorías que como gestores de proyectos hay que conjugar. Seleccionar un problema concreto que presente posibilidades de una solución viable. Elaborar un diseño científico, completo, sistemático y reflexivo. Aplicarlo a la práctica para transformarla y mejorar el contexto. Apertura y flexibilidad en su aplicación. No se puede ser esquemático en la aplicación o implementación del proyecto. Originalidad y creatividad en la elaboración y en la propia implementación del proyecto. Y partir siempre desde la práctica. Recuerden el camino que nos lleva a la verdad. La práctica, elevarnos entonces a la teoría, a la reflexión, al plano de las ideas, pero para volver a la práctica y transformarla. En sentido, desde luego, positivo. ¿Cuáles son los elementos del proyecto social? Está la fundamentación, es decir, qué antecedentes detectó el diagnóstico y la justificación. Están los objetivos, no me canso de repetir que es la categoría rectora y que tienen que expresar los logros que se pretenden alcanzar con la ejecución de las acciones. Y ya sabemos que todo proyecto lleva objetivos generales y objetivos específicos. Están las metas, que es señalar cuánto queremos alcanzar de cada objetivo y de qué calidad
es eso que queremos alcanzar. Está la localización, es decir, el área geográfica en que vamos a aplicar ese proyecto. Está también la metodología, que son las acciones y los procedimientos. Recuerden que metodología viene de método, vía, camino para el logro de los objetivos. Es el camino que se elige para la obtención de un fin. Y a partir de la metodología es que se definen las tareas, las normas y procedimientos para la ejecución de acciones y actividades que nos lleven al logro de los objetivos. Está la ubicación en el tiempo, también llamada calendarización, que sirve de base para ubicar incluso todas las actividades y tareas y los gráficos de apoyo. Están los recursos humanos, materiales y financieros con los cuales podemos contar para ejecutar el proyecto. Aquí hago un alto para enfatizar en una cosa. Fíjense lo que decimos. Cuando no se definen los resultados que se esperan obtener con el proyecto y estos no son conocidos por el equipo de trabajo, ¿a qué se lleva el proyecto? Aquí lo vamos a ver, un fracaso muy bien administrado. Por lo tanto, hay que definir los resultados que se esperan obtener y que esos resultados que se esperan obtener sean conocidos por el equipo de trabajo. Si no, nos estamos planificando un fracaso. Pero a nosotros eso no nos va a pasar porque sabemos lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Como todo proyecto, los proyectos sociales tienen un ciclo de vida. Desde la identificación, la idea, el diseño, la factibilidad, que es un momento también del diseño, la implementación o ejecución y la evaluación, y vuelve de nuevo ese ciclo, una sucesión de fases o etapas que se interrelacionan como todo un sistema. Por lo tanto, aquí nos referimos a los aspectos ya concretos, específicos de cada momento o fase. ¿Qué hay que hacer en la identificación o diagnóstico? Y aquí ustedes van a estudiar detalladamente cada momento, cada actividad que requiere la identificación o diagnóstico del proyecto social. Quiero enfatizar en el proceso de toma de decisiones. Fíjense que en el proyecto hay una toma de decisiones permanente en todos los momentos del proyecto. A partir de los objetivos se generan alternativas de solución. Pero esas alternativas de solución hay que evaluarlas. Hay que determinar las prioridades, porque todas las alternativas de solución no conducen a los mismos resultados. Algunas se aproximan más, otras menos, algunas nos alejan más, otras nos acercan más, hasta que se ejecutan las alternativas, pero todos los criterios coherentes con los objetivos. Fíjense que se generan las alternativas, se evalúan, se priorizan y después es que se aplican dando cumplimiento a los objetivos. Y ese es el proceso de toma de decisiones que lleva trabajo de mesa y con un enfoque participativo del equipo gestor y también de los demás participantes en el proyecto, incluyendo los beneficiarios. Proyectos sociales, aquí hay toda una gama de proyectos sociales, de actividades, de perfiles a los que nos podemos referir, nos podemos afiliar y que podemos seleccionar. He tratado de darles una idea de proyectos sociales que se están aplicando en diferentes partes del mundo. Allí les propongo como ejemplo, digamos, comedores comunitarios. Pueden constituir un proyecto social. La construcción de viviendas, la recolección de ropa, la formación de líderes en esa sociedad, la construcción de vialidades públicas o carreteras, la siembra colectiva, los centros de atención médica. Quiero detenerme un poco en proyectos sociales como construcción de vialidades públicas o carreteras,
porque Yudelkin en encuentros anteriores se refería a este propósito. Fíjense que aquí los definen como proyectos de alto impacto que van dirigidos a comunidades que por su ubicación remota son de difícil acceso. Y yo les decía en aquella ocasión, se los ratifico hoy, que hay que conjugar necesidad con posibilidad. Puede que haya una comunidad o un grupo social donde sea necesaria la construcción de vialidades públicas o carreteras, pero que ustedes como gestores no tienen posibilidades de llevar a cabo ese proyecto, porque es un proyecto de alto impacto y de alto costo. Por lo tanto, hay que conjugar necesidades con posibilidades. Otros tipos de proyectos sociales está la dotación de materiales escolares, la creación de empresas comunitarias, albergues y centros de refugiados para aquellas personas que atraviesan situaciones difíciles, sin comida y sin empleo, y estos centros entonces, mediante un proyecto, pues les facilitan hospedaje, comida y trabajo para que puedan crecer y desarrollarse dignamente. Es para darles una idea de toda una serie de tipos de proyectos que se pueden hacer. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta para presentar un proyecto social? Hay una información básica que es esencial. Y aquí se las relacionamos la información general, que es el título del proyecto, que a veces no le damos importancia, pero el título del proyecto es la etiqueta, es como la etiqueta del frasco de perfume, o de la crema facial, o de los caramelos que nos vamos a comer. Si la etiqueta y el nombre no es atractivo, no se vende. Y el proyecto hay que venderlo entre comillas, es decir, proponerlo, que haya aceptación por parte de los beneficiarios y de los demás organismos privados o estatales que se quieran sumar. Por lo tanto, el título del proyecto debe ser relevante e indicativo de lo que se desea poner en marcha. Y aquí les traigo un ejemplo. Mejoramiento de la producción de leche y creación de una microempresa para la producción y comercialización de quesos en la comunidad tal. Ese es un título que ya desde que usted lo oye, ya usted sabe qué es lo que se propone, va a cubrir una necesidad, es interesante. Otro aspecto para presentar un proyecto social es la ubicación del proyecto, es decir, geográficamente dónde se aplicaría. La población beneficiaria, el perfil de la población que va a ser beneficiada, hombres y mujeres, niños y niñas, adultos mayores, etc. La composición de esa población desagregada en determinados parámetros o indicadores. La duración del proyecto. Un breve resumen de lo que trata el proyecto. Indicar si ese proyecto ha recibido fondos de otra organización, si es la continuación de un proyecto anterior, el presupuesto total del proyecto, los indicadores y medios de verificación. Es decir, que tenemos que tener recursos para verificar hasta qué punto se han cumplido los objetivos, los componentes y las actividades planificadas. Por ejemplo, aquí hay ejemplos de medios de verificación relacionados con indicadores y objetivos. Eso lo voy a dejar para que después ustedes lo profundicen. Otro elemento para la presentación de un proyecto social es los factores externos que podemos suponer. Es decir, acontecimientos importantes que pueden suceder, las condiciones, lo mismo climáticas que de otro tipo, las decisiones que se van fuera ya del dominio de las facultades de la gestión del proyecto. Y entonces, también los insumos, que son los bienes y servicios que nos hacen falta para ejecutar las actividades, la viabilidad, es decir, es factible la ejecución del proyecto, existen recursos económicos y humanos necesarios, la metodología a la que hablábamos, a la que nos referíamos anteriormente, quién y cómo va a desarrollar las actividades que se planificaron, cuáles son los recursos para su ejecución, eso lo plasma en la parte de la metodología. Y el calendario detallado de ejecución de las actividades, es decir, en qué momento cada actividad va a ser realizada. Pero además hay que reflejar cómo vamos a hacer el monitoreo y la evaluación.
monitoreo y evaluación, que están muy relacionados y que ya anteriormente habíamos visto las diferencias y las similitudes entre monitoreo y evaluación. Así estaría conformado el proyecto social ideal, pero hay que tener en cuenta que hay factores que no podemos controlar, que están fuera del alcance de los gestores, de las personas encargadas, y que pueden retrasar las actividades que planificamos. Por eso yo les decía en encuentros anteriores que hay que acudir a campos de fuerza, a potenciar las fuerzas positivas y neutralizar las fuerzas negativas, pero para eso tenemos que conocerlas, las positivas y las negativas. Entonces, tomar en cuenta todos los factores objetivos y subjetivos, el clima, la disposición psicológica y política de ese fragmento de la sociedad, los compromisos de las personas, y tener en cuenta todos estos elementos cuando elaboramos el proyecto. Aquí les estoy recordando cómo tenemos que partir del análisis de los problemas, a partir de las causas de los problemas, a partir de los efectos y de la jerarquización de los problemas. Y recuerden que hablábamos hace un instante de las alternativas y de las decisiones que hay que tomar, que deben ser el resultado de todo un trabajo de mesa participativo. Ahora, para elaborar el proyecto social, ya habíamos visto la necesidad del título del proyecto, los antecedentes, la justificación, el objetivo general, los objetivos específicos. Objetivo general que debe responder a la pregunta ¿qué cambio deseo lograr con el proyecto? Es decir, ¿cuál es el resultado final que queremos conseguir? Los objetivos específicos, que son los logros concretos que permiten determinar con más claridad lo que se pretende alcanzar con la implementación del proyecto. Aquí les ubico algunos ejemplos de objetivos específicos para que les sirva de guía. Los componentes también como parte de la estructuración del proyecto social y ejemplos de componentes, las actividades con ejemplos de actividades para cada componente. Aquí hay toda una serie de ejemplos que los pueden guiar para organizarles el pensamiento si es que diseñan proyectos sociales. Los indicadores y los medios de verificación, también con los ejemplos correspondientes. Los factores externos, los acontecimientos importantes, las condiciones. Los insumos, con ejemplos de insumos para una de las actividades. Le fuimos dando seguimiento al mismo problema con todos estos elementos del proyecto. La viabilidad, la metodología, el calendario y el monitoreo y evaluación que estructuran todas estas partes del proyecto social. Finalmente, recomendamos que en todo este proceso participe la mayor cantidad de personas de una organización y o comunidad beneficiada. Esto que permitirá llegar a consensos y a compromisos que facilitarán el inicio y el desarrollo del proyecto social que nos hayamos planteado. Si no hay compromiso desde que surgen las primeras ideas y sentido de pertenencia al proyecto, no vamos a llegar a feliz término. Y quiero terminar esta parte de la exposición con este pensamiento y saquen ustedes sus propias conclusiones. Si no puedes describir lo que estás haciendo como un proceso, no sabes lo que estás haciendo. Porque no serán acciones aisladas, no será un diseño por partes, sino que esto tiene que tener una idea central, un sistema de elementos, como vimos ahora, que son los que integran ese proyecto social y que todos tienen que estar concatenados y perfectamente estructurados, aunque sujetos a cambio, en dependencia de que cambie el contexto y que haya determinadas variaciones que tenemos que ser flexibles y creativos para asumirlas e introducir determinados cambios en el proyecto.
creo que fue Heidi que me preguntó en una de las dudas del encuentro anterior si incluso en las variaciones que hay que hacer en el proyecto, cuando aplicamos monitoreo sistemático, hasta los objetivos del proyecto podrían cambiar. Yo le decía que no es lo más común, no es lo más frecuente, pero puede darse. Puede darse, ¿por qué? Porque es posible que los objetivos no estén formulados de manera concreta o que sean demasiado ambiciosos, y en ese caso hay que revisar todo el diseño del proyecto, incluyendo los propios objetivos. Entonces, la tarea de aprendizaje de este encuentro sería consultar la bibliografía, que como siempre les digo, la tienen en la carpeta, en la plataforma. Hay dos carpetas, materiales con la guía de la unidad 2 y esta presentación en PowerPoint, y la carpeta de la bibliografía, donde le hemos puesto bastante bibliografía y varios ejemplos de proyectos sociales para que les puedan poblar el pensamiento de ideas, que también eso es importante. Y van a realizar las dos actividades estas: explicar la metodología para el diseño de proyectos sociales, y si el proyecto que usted está confeccionando es de este tipo, y si usted está trabajando para su evaluación final en un proyecto social, demuestre cómo se evidencia en ese que usted está diseñando el cumplimiento de esta metodología que abordamos en este encuentro 7. Muchas gracias, nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego.